Bienvenidos a Observatorio Semanal. Este año es electoral y como usted ha visto hemos dedicado, y creo que está bien que así lo sigamos haciendo, varios programas a los temas relevantes de la agenda política del país en este 2018. Y hoy vamos a dedicar el programa a un tema que tiene como pretexto una disputa reciente entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que en realidad, digamos, tiene una miga de fondo relevante y preocupante de cara a lo que viene. Quizá, primero ayúdenme, Arturo, si quieres empezar tú, y ahí vamos entre los dos, a contar el motivo, la causa de este desencuentro que trascendió a los medios, que dividió a los expertos y que durante una semana nos trajo discutiendo quién tenía la razón, el INE o el tribunal. Claro, Pedro, Guadalupe, qué gusto estar con ustedes. Mira, creo que de entrada a mí me gusta mucho porque es un tema que se ha discutido mucho, es un tema técnico, es un tema derivado de una sentencia que yo creo que ha sido la más discutida probablemente del tribunal en los últimos años, lo cual siempre es positivo que haya debate. Es referente a cómo se van a contar los votos, cómo se va a llevar a cabo el cómputo el día de la elección dentro de la casilla. Y pongo un poco de contexto para esto. Es una elección, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones y como se ha dicho mucho, es una elección única en la historia de este país, la más grande. ¿Por qué? Hablando del día de la elección, porque primero es una elección concurrente, es decir, muchas entidades federativas, además de la elección federal, irán a las urnas el mismo día. Para algunos estados es la primera vez que van a tener elección el mismo día que la elección federal. Eso es lo primero. Dos, va a haber casilla única, es decir, tú vas a llegar al centro de votación y va a haber una sola mesa, ya no va a haber dos mesas como ocurría antes, va a haber una sola mesa en donde te van a dar las boletas federales y las boletas locales. En algunos estados va a haber hasta 6 boletas, presidentes, senadurías, diputaciones, gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos locales. Es decir, las personas van a tener que tomar 6 decisiones diferentes para cargos públicos. Y tercera, que lo va a hacer complejo también, es la manera en la que se va a votar por las coaliciones. Hay 3 coaliciones presidenciales que engloban a 3 partidos políticos cada una. Por cada candidatura tú vas a poder votar de 21 maneras distintas, lo cual lo hace complicado. Todo esto repercute porque no solo la manera en la que se van a contar los votos ese día, los resultados preliminares en donde ha estado el debate en las últimas elecciones. A ver, detengámonos en el punto entonces, primero de un dato, pues parece que los ciudadanos ahora sí tenemos que estudiar y aprender y hacer como un curso propedéutico antes de llegar a la casilla, Guadalupe, pero el tema puntual que ha generado el debate primero tiene que ver con el tema de cómo se van a contar los votos, porque repercute en este asunto de los resultados preliminares. Exacto, en ese contexto en el que tenemos 30 entidades, ¿no? que van a recurrir, los mexicanos vamos a votar por la casilla única, el INE propone una reforma, ¿no? al reglamento de elecciones justamente para precisar el modo en el que se van a contar los votos el día de la jornada electoral. Y esto suponía, ¿no? que al momento de contar los votos para la elección presidencial, como lo prevé la ley electoral, se iban a abrir las demás, urnas, ¿no? de las elecciones federales y locales para identificar, ¿no? aquellas boletas que se hubieran depositado por los ciudadanos erróneamente, ¿no? Iban a sentar estos votos de la elección presidencial justamente para preparar los insumos para los resultados preliminares, el PREP y los conteos rápidos. Y ya después se iba a seguir como con el conteo de las demás elecciones para después asentarse en las actas de escrutinio y voto. Y bueno, justamente esta propuesta, esta reforma, ¿no? del reglamento de elecciones fue lo que fue impugnada por algunos partidos políticos, el Movimiento Ciudadano, Morena y el PAN, ¿cierto?
Y bueno, este caso fue discutido por el Tribunal Electoral y decidió revocar las modificaciones justamente en este punto del reglamento. O sea, le revocaron al INE el procedimiento que proponía para poder contar primero la elección presidencial. Exacto. Y gobernadores, me parece. Exacto, sí, es cierto la precisación. Y bueno, el Tribunal Electoral tomó esta decisión con base en 3 argumentos distintos. El primero, y creo que es el más relevante, es que decía que el INE había había aprobado un procedimiento previo, ¿no?, y adicional, ¿no?, al procedimiento normal de escrutinio y voto, con lo cual había invadido las competencias, ¿no?, del Congreso de la Unión, afectando un principio que se llama reserva de ley. El segundo es que ese procedimiento, ¿no?, se prestaba a inconsistencias y a manipulación de los votos y entonces afectaba el principio de certeza y certidumbre jurídica. Y la tercera es que, digamos, justamente porque se iban a preparar los insumos para la elección presidencial, bueno, la persona que iba a trasladar estos votos, ¿no?, para comunicarlos y estaba exenta, ¿no?, de firmar las actas, ¿no?, de escrutinio y voto, y bueno, eso también dijeron que era contrario a la ley electoral. Ok, entonces tenemos una decisión del INE de modificar su reglamento de elecciones para agilizar el conteo de votos de las elecciones de los cargos ejecutivos. Tenemos la impugnación de 3 partidos y el Tribunal Electoral les da la razón a los partidos y echa para atrás el procedimiento propuesto por el INE. Y se genera una discusión en la opinión pública. Hay quien dice que este es uno de esos casos difíciles porque lo que quiere procurar el INE, salvaguardar el INE, es un bien valioso. Es la información oportuna el día de la noche electoral en una elección tan, digamos, intensa como la que tendremos, pero también el tribunal también está salvaguardando otros principios, que es el de integridad y certeza en la elección. Y pareciera que ahí hay un diferendo de bienes o una tensión entre 2 bienes a salvaguardar. ¿Qué diríamos ahí? Mira, yo lo que diría aquí es, efectivamente, como dice Guadalupe, la ley es muy específica en cómo se debe hacer el procedimiento de escrutinio y cómputo una vez que se cierran las casillas. Establece inclusive un orden de cómo se debe contar. En este caso, al ser casilla concurrente, lo que va a hacer es 2 grupos. Los funcionarios de casilla se dividen en 2 grupos. Por un lado, unos cuentan la elección federal y por otro lado, otros cuentan la elección local. Se debe contar en un cierto orden. En la federal, primero la de presidentes, luego la de senadores y luego la de diputaciones. En la local, primero la de la gubernatura, después la de diputaciones y al final la de ayuntamientos. Pero para llenar las actas hay que esperarse a que se cuenten todas por aquello de las boletas extraviadas en la urna Exactamente, equivocada. Ese es el punto. Van a ser tantas urnas que puede haber un margen de error ahí. Y justo lo que decía el INE es, como nosotros tenemos que sacar conteos rápidos y PREP, el PREP es para que empiece a funcionar en tiempo, que tendría que empezar a funcionar a las 8 de la noche. Aquí hay que decirlo, el INE se encarga del PREP a nivel federal y cada uno de los institutos locales del PREP a nivel local. Importante. Pero el INE, en cuanto a los conteos rápidos, habrá conteos rápidos de la elección presidencial y de las de gobernadores, únicamente. Y el INE tiene todas, no porque así esté en la ley, porque el INE atrajo los conteos de gobernador. También hay que decirlo aquí porque, bueno, a veces también uno se complica la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación que es compleja? ¿Cómo le puedes hacer? Por un lado, la ley establece un procedimiento, pero ¿cómo le puedes hacer para que esto funcione más rápido? Un poco aprendiendo de las experiencias de las elecciones de 2017 de Coahuila y del Estado de México, donde hubo controversia tanto por los conteos rápidos como por el PREP, el INE quiso buscar una solución para que esto ocurriera más rápido. Creo que lo que ocurre son 2 instituciones con funciones específicas y cada uno en ejercicio de esas funciones hace su tarea. A ver, pero un último... A ver, ¿quieres decir algo, Guadalupe? Sí, en realidad, en el fondo, justamente como ustedes lo comentaban, ¿no?, al final con la decisión del tribunal, por los motivos que ya expusimos, dijo que entonces teníamos que esperar, ¿no?, a que se abrieran todas las casillas de todas las elecciones electorales y federales para poder después asentar eso en las actas, y esos justamente los datos que debe tomar el INE. Entonces, aquí pienso yo, que la discusión se encasilló en un falso problema, porque en realidad las posiciones estaban de, ¿quién dice que debe prevalecer la certeza, ¿no?, el Tribunal Electoral? ¿Y quién dice que tenemos que darle una prioridad a la agilidad, ¿no?, o a la rapidez con la que hay que emitir, más bien,
la rapidez, sí, para dar los resultados el día de la jornada electoral. Y entonces la discusión, insisto, se polarizó, ¿no? Porque por un lado quien decía que con ese procedimiento, ¿no?, podría causar la manipulación de los votos e incluso ponernos en un escenario de fraude electoral, ¿no? Y la otra posición que decía, no, es que si nosotros no salimos a las 11 de la noche a dar los resultados el día de la jornada electoral, vamos a tener, ¿no?, un escenario de incertidumbre catastrófico, ¿no?, y de retraso. Mi amigo, el presidente del INE, con su postura pública pero frente al digamos tema. que a pesar de que es bueno que las instituciones, tanto las máximas instituciones, la administrativa y la jurisdiccional, salgan a los medios justamente a explicarnos el motivo de sus decisiones, lo que terminó pasando al final en unos extremos es justamente la polarización de las decisiones. Y es que justamente, o sea, o por la vía que había tomado el INE podrían haberse, porque es justa, o sea, esta decisión causa polémica porque justamente se presta a interpretación y porque no todo está dicho por la ley, justamente porque la ley electoral deja esa rendija para la interpretación, es que estamos hablando de esto. Pero bueno, una cosa es como salir a explicar las decisiones, ¿no?, las diferentes posiciones, y otra cosa es radicalizar. Si bien había otra interpretación jurídica que trataba de armonizar justamente el principio de rapidez con el principio de certeza, también es cierto que al final, lo hemos visto en los últimos días, había otro tipo de salidas técnicas para poder salir la misma noche. Que se van a solucionar, en las que lo que se buscaría, ojalá se solucione, es combinar las dos cosas, la certeza y la prontitud y oportunidad en los resultados. Voy a decir algo que ustedes no dijeron en 30 segundos y que el público no necesariamente sabe, pero hay una diferencia entre el PREP y el conteo rápido, pero los dos parten de las actas. Parten de las actas porque el PREP va haciendo la captura de cada una de las actas en un sistema, digamos, ya informático, que va acumulando los votos, y en el caso de los conteos rápidos se requieren las actas para poder hacer el ejercicio estadístico que te permite dar una proyección de cuáles son las tendencias del resultado, no de la opinión de los electores, sino ya de lo que está consignado que proviene de las urnas electorales. Así que contar con las actas a tiempo parecería que sí es un insumo necesario para poder arrojar resultados. Pero vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio Semanal. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando a propósito de esta disputa pública entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral por la manera en la que se realizará el cómputo de las elecciones de 2018. Y decía yo al final que las actas en las que se consignan los resultados son muy importantes porque son el insumo base tanto para el programa de resultados electorales preliminares como para el conteo rápido. Pero al parecer el INE ya está encontrando una solución que ojalá los partidos la vean con buenos ojos, ya no la lleven al tribunal, y en su caso, aunque la lleven, ojalá el tribunal esta sí la palomee, que es utilizar estos cuadernillos de operación como base de información para que podamos tener todo: el conteo que establece la ley, certeza jurídica en el manejo de los votos y al mismo tiempo tendencias de resultados antes de irnos a dormir el 1 de julio, que créanme que va a ser necesario para que durmamos bien. Pero hay un punto aquí importante, Guadalupe, que es, en el fondo lo que subyace es la compleja relación entre el INE y el tribunal. Ya nos decía Arturo, bueno, son dos autoridades que tienen facultades propias y misiones institucionales propias y que pues a veces entran en conflicto. Yo diría sí, pero lo que necesitamos es que esta institucionalidad sea complementaria, no contradictoria. ¿Qué nos dirías? Sí, bueno, a pesar de que lo ideal sería que fueran complementarias, justamente porque cada autoridad tiene como atribuciones distintas y fines distintos, es que va a pasar, Pedro, y es normal que suceda, ¿no?, que no siempre las instituciones estén de acuerdo. Porque por un lado, el INE, ¿no?, tiene esta tarea, ¿no?, de instrumentalizar, ¿no?, las reglas electorales, armonizándolas con los principios constitucionales que la
la propia carta, ¿no? Le asigna, ¿no? Y el Tribunal Electoral, como máxima autoridad en la materia, de justamente hacer una interpretación de esas decisiones conforme, ¿no?, a los principios de la propia Constitución. Yo veo con buenos ojos en realidad que, digamos, cada institución salga a decir la suya, ¿no?, y explique justamente, razonadamente, tanto en medios, en la televisión, en el radio, como medios escritos. Pero lo ideal, pienso, es que estas dos instituciones se comunicaran, ¿no?, y que había un hilo de comunicación directa, ¿no?, justamente para poder hacer un proyecto en conjunto. A ver, pero hay un punto. Esto lo han dicho públicamente el presidente y la presidenta de las dos autoridades. Ellos dicen que ellos sí se comunican, que no es cierto que no haya una comunicación y que no es cierto que haya una relación de enfrentamiento constante entre las dos autoridades electorales. Pero luego cuando uno mira las declaraciones de magistrados, hay que decirlo, y de consejeros electorales, pues pareciera que lo que hay ahí es más bien un desencuentro profundo, nada que ver con este diálogo institucional del que habla Guadalupe, Arturo. Es que, a ver, yo creo que es justamente eso. Una de las complejidades es que los dos son colegiados. El INE tiene 11 integrantes y el tribunal tiene 7, o sea, son 18 personas que no necesariamente tienen la misma visión, ni siquiera internamente. O sea, internamente también hay diferencias entre ellos. Una cosa es que las dos cabezas de las instituciones platiquen, pero otra cosa es que haya diálogos institucionales como tal. Yo creo que es muy sano que haya debate, análisis, intercambio de opiniones entre las instituciones por parte de los especialistas, de los académicos, sobre lo que están resolviendo. Nunca todos van a salir conformes, y menos con el papel del tribunal. O sea, siempre hay una mitad que le va a gustar la decisión y una mitad que no le va a gustar la decisión, porque así es esto. Hay muchos casos que son difíciles, que son interpretables, y las interpretaciones pueden ser en un sentido o en otro, dependiendo, ahí habría que ver los argumentos y demás. Pero lo que yo creo que ese análisis, ese debate, ese intercambio de opiniones debe de ser sano, digámoslo. Hay formas y maneras de hacerlo. Y creo que ahí es donde ha habido ciertos roces, porque no se sale a hacer un intercambio de opiniones o un análisis en ámbitos académicos, escribiendo en lugares, en medios especializados. Se sale como un poco a desfogar las pasiones y a desfogar la ira del momento por una resolución, por un caso, por un asunto, y creo que eso es lo que detona muchas veces, explota situaciones que además exageran. Ya lo vimos en este esquema de los cómputos. A lo mejor sí fue algo que el INE planeó mucho tiempo, pero pasaron de un escenario catastrofista en principio, en el que estaba comprometida la elección, los resultados y demás. Yo reconozco que hubieron declaraciones del INE desafortunadas. Pero unos días después dijeron que la situación estaba controlada, que no iba a haber problema, que iba a haber resultados en tiempo. Entonces esa parte lo vuelve complicado. Veo una mano insistente que pide la palabra. A ver. Estoy de acuerdo, y todos conocemos las declaraciones incluso en Twitter por parte de algunos funcionarios del INE, ¿no? Pero también es cierto que el escenario catastrófico, el otro, ¿no? Si hubiéramos aprobado el procedimiento del INE, ¿no? Si hubiéramos tenido un contexto, ¿no?, que hubiera abonado hacia el fraude. O sea, en realidad ahí no podemos decir ni uno, no puedes ir a uno o al otro, ¿no? Utilizaron argumentos extremos para defender sus decisiones, digamos. Ahora, digo, más allá de esta decisión, y sí me gustaría decirlo, creo que el Tribunal Electoral tiene un doble desafío, ¿no? Por un lado, tiene que tomar sus decisiones conforme a la ley y a la Constitución, pero por otro lado, tiene que ver justamente el impacto de sus decisiones, ¿no?, en la operación real del juego democrático. Y creo que justamente tener, digamos, compaginadas o armonizar estas dos cosas no siempre es sencillo, pero también es cierto que en otro tipo de decisiones, ¿no?, el Tribunal Electoral no tuvo esta interpretación sobre la certeza jurídica como tan limitada. Y tengo dos ejemplos técnicos. En la homologación justamente del calendario electoral y la aprobación para usar una aplicación móvil para la recabación de firmas de los candidatos independientes. Eso no está en la ley, eso lo propuso y lo creó el INE y el tribunal lo avaló. Exacto, y entonces ahí la cancha de lo que significa la certeza electoral, pues es mucho más grande. A ver, ese es un gran punto el que dice Guadalupe, porque hay quienes le hemos pedido al tribunal decir, bueno, a ver, la ley le da una facultad reglamentaria al INE,
y un día tú dices que es una autopista de 6 pistas y otro día dices que es una carretera pequeñita y además de terracería. Bueno, ¿qué decir de eso? A ver, es que creo que hay muchos ejemplos. A mí me parece que el diferendo principal entre el tribunal y el INE, en los últimos asuntos al menos, ha sido el ejercicio de la facultad reglamentaria del INE. ¿Hasta dónde Ese llega? es el punto, ¿hasta dónde llega? ¿No? Porque no nada más están esos casos, está el caso de las tarjetas, está el caso de los lineamientos cancha pareja, y ahí el tribunal le ha dicho, a ver, tienes facultad reglamentaria para mejorar las condiciones de operación el día de la jornada electoral, pero no para modificar la ley. Ajá. Pero bueno, el límite es muy delgado, ¿no? O sea, en el caso de las tarjetas, si en el reglamento dices que se prohíben las tarjetas, el tribunal dice, estás modificando la ley, porque la ley no establece tarjetas como un material prohibido, entonces lo estás modificando. Pero si el INE dice, voy a implementar una aplicación, ahí el tribunal no considera que está modificando la ley, porque aunque la ley no establece una solución tecnológica para la búsqueda de firmas, el tribunal dice, eso lo hace más viable, lo hace más accesible, entonces se puede. La línea es muy delgada, y creo que el punto es justamente esa, o sea, también hay que ver nuestra legislación, y es un poco afán sobre regulador, se vuelve muy complejo, porque no solo tienes la Constitución, las leyes, tienes los reglamentos que emite el INE, los lineamientos que emite el INE, los acuerdos que emite el INE, las sentencias del tribunal, las jurisprudencias, todo esto lo hace muy complejo y esas líneas se empiezan a desdibujar en algunos asuntos y es ahí donde chocan ambas. Creo que Arturo mencionó un punto que no mencionamos al principio. O sea, creo que mucho digamos, de los desacuerdos en este caso, pero en otros tiene que ver como con la labor del legislador, ¿no? En el caso de las casillas únicas, en realidad, por este punto, pero por otros, encontramos como un cierto vacío legal, o más bien un desfase, ¿no?, entre lo que dice la Constitución, sobre todo a partir de la reforma de 2014, ¿no?, y lo que dicen las leyes. Entonces es justamente en ese escenario en el que tenemos por un lado al INE proponiendo estas decisiones y al tribunal pues proponiendo otras. Y la segunda es que no podemos perder de vista que justamente porque el INE tiene esta tarea de instrumentalizar, o más bien operalizar esas reglas del juego, pues tiene que ir tomando como decisiones sobre la marcha, a veces especificando cosas, ¿no?, en aras, ¿no?, de la jornada electoral. Hay otra posición que se pregunta y cuestiona, ¿no?, esta facultad del INE, pero justamente si no tuviera la oportunidad mínima para ir especificando los detalles de la jornada electoral, entonces, ¿cómo lo haría? La pregunta creo que sí es mínima o máxima, y creo que es el tribunal el que nos tiene que decir, es decir, creo que aquí hay dos estrategias, y solo para explicarle al público, y te doy la palabra, Arturo. Una de quien dice que el tribunal, cuando le llegan los casos, porque también hay que decir que no los atrae, se los llevan los partidos. Exacto. Cuando le llevan los casos, que eso es importante, se los llevan los casos, debe de ir decidiendo según el caso concreto. Y para cada caso puede tomar una decisión que cuando miras otro caso parece contradictoria. Hay quienes decimos que no, que el tribunal debería ser consistente en su línea de interpretación para que sepamos si la autopista es grande o si la carretera es chica. ¿Tú qué dirías de esto? Yo creo que aquí es un contraste, o sea, la distinción entre los casos, pues sí son las circunstancias particulares de cada uno, pero yo creo que debe de haber líneas transversales en todos. Por ejemplo, el tribunal ha sido muy consistente con el fortalecimiento de la jurisdicción interna de los partidos políticos. ¿Cómo? Todo lo tienen que conocer antes los órganos jurisdiccionales de los partidos políticos. O con el fortalecimiento del federalismo, todo lo tienen que conocer antes los tribunales locales. O sea, ha establecido esas dos líneas jurisprudenciales que yo identifico claramente. Pero en otros casos, como dice, sí ha dicho, de repente, sí tiene facultades, no lo tiene. Creo que lo que el tribunal tiene que ir encontrando son los grandes parámetros de interpretación para decir qué sí se puede y qué no se puede en términos de facultad reglamentaria. Pero también es muy importante algo, y hay que decirlo, no nada más cargárselo al tribunal, que el INE sepa leer bien esos parámetros, ¿no? Porque me parece que a lo mejor no los ha compilado todos en uno solo el tribunal, pero si vas leyendo los diferentes precedentes, sí puedes ir a encontrar algunas líneas generales, decir, a ver, aquí ya estoy metiendo, no puedo meter un procedimiento nuevo en la ley, pero sí puedo regular un poco el que ya está. Entonces también tienes que ir leyendo esos precedentes en conjunto. Siempre lo hemos dicho, y cuando analizamos casos, no se trata de analizar un solo caso, se trata de analizar el conjunto de casos que hablan sobre ese tema
me parece que es particular. Y aquí nada más rápido quisiera añadir algo en tema de visiones. En este tema de las visiones del cómputo, me parece que una manera de ejemplificarlo es lo que cada quien busca proteger. Mientras el INE busca sacar resultados rápidos, conteos rápidos y PREP en tiempo, el tribunal cuida las impugnaciones. Entonces dice, si me abren todos los paquetes al mismo tiempo y empiezan a intercambiar boletas, eso me va a afectar a mí en las impugnaciones porque me pueden impugnar más por error y dolo en la casilla y eso podría implicar más nulidades. Cada quien está cuidando como cosas diferentes porque son las visiones. Al INE le toca dar resultados y Lorenzo tiene que salir el 1 de julio a decir que hay cierta tendencia al menos. Pero mientras el tribunal tiene que salir posteriormente en agosto a decir, impugnaron tantas casillas, yo lo que hice es esto, o sea, hay tantas que se salvan y hay tantas que se anulan, o sea, son parte de las diferentes funciones que tienen. Me parece estupendo para cerrar el bloque porque se nos acabó el tiempo, vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio y regresamos con Guadalupe Salvorán, que algo quería reaccionar a lo que nos ha dicho Arturo Espinosa. Volvemos aquí a Observatorio Semanal. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de esta compleja, inevitablemente tensa relación entre la autoridad administrativa, el INE, y la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Decíamos que la ley le otorga al INE una facultad reglamentaria, que quiere decir que le da la posibilidad de precisar algunos aspectos que la legislación no aclara del todo para poder operar el día de la elección. Y decíamos también que el Tribunal Electoral no nos ha dicho con mucha claridad, aunque nos dice Arturo, que hay decisiones en las que podemos ver las pistas de cuáles son los alcances de esa facultad reglamentaria, porque parece que algún día le dice al INE, sí puedes hacer esto, y otro día en un caso muy similar le dice, te pasaste de la raya, y eso genera incertidumbre para la propia autoridad y también, digamos, para quienes le dan seguimiento al proceso electoral. Y en ese punto nos decía Arturo, Guadalupe, y tú querías reaccionar, que lo que pasa es que las dos autoridades tienen misiones y objetivos distintos. Que el INE, por ejemplo, pues sí está muy preocupado por los resultados oportunos el día de la elección, y está bien que así sea, pero el tribunal también está preocupado por no generar un contexto que aumente potencialmente las impugnaciones electorales, y está bien que lo haga. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo, Arturo, ¿no? Cuando dices, en realidad el INE tendría que hacer su chamba, ¿no? De ir buscando como las reglas transversales o sistemáticas, ¿no? Del tribunal a través de sus decisiones, y las suscribo, ¿no? El tribunal ha sido bastante, digamos, bondadoso, generoso cuando se trata de una medida o de una regla que implementa el INE, digamos, para potenciar derechos. Hay mucho más controversia en las cuestiones técnicas, pero por otro lado, pienso, y déjenme insistir con esto, que es un falso debate como ponderar la certeza y la rapidez, porque la certeza no solamente tiene que ver con un apego estricto y literal a la ley, tiene que ver con la entrega oportuna y cierta de la información a los ciudadanos, y eso no tiene que ver simplemente con una preocupación por un solo consejero que quiere salir a las 11 de la noche a decir los resultados electorales. Tiene que ver justamente con el ejercicio, ¿no? De un derecho fundamental, como es el derecho a la información, ¿no? Que tenemos todos los ciudadanos, de saber y de irnos tranquilos a nuestras casas sabiendo los resultados preliminares del día de la jornada. Y junto a la certeza estoy de acuerdo que también esto de la estabilidad, que es al parecer lo que le preocupaba también al presidente del INE en aquella declaración un poco desafortunada y, digamos, catastrofista de lo que podría suceder, pero yo creo que tiene sentido. Y a ver, Arturo, te quiero hacer esa pregunta que Guadalupe dice, no me tomaron el punto, y es un muy buen punto. Guadalupe dice, los jueces electorales al menos, no solo deben de mirar la ley, ¿no? Una cuestión muy legalista, además deben de mirar a la Constitución, porque ellos tienen y deberían de ser todo el tiempo un tribunal constitucional, pero además dice, deberían de mirar los efectos, las consecuencias de sus decisiones. Y en ese sentido es otra variable a ponderar qué podría suceder si no tenemos resultados en la noche de la elección. ¿Tú qué dirías a esto? A ver, creo que sin duda, como dice Guadalupe, hay que ver los efectos. O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia de tu decisión? ¿Sí? Los cuales a veces es difícil de medir, porque hay consecuencias. Nuevamente son dos instituciones, el INE es un órgano más técnico, y dentro de este debate que se ha generado en los textos y demás, hay quien dice, oye, es que si el INE lo dice como él es el experto en organizar elecciones, se tiene que hacer.
bueno, pues entonces ya no necesitamos un tribunal electoral. Como el INE es el experto, ya que nada sea revisable, pero como tú dices, el tribunal no revisa de oficio, revisa porque los partidos activan la función del tribunal. Creo que sí es necesario tener una visión global de todo, o sea, un poco algo de perogrullo, pero es no solo ver el árbol, ver el bosque en general. Creo que eso es muy importante. Pero justamente la certeza debe ser transversal en todo el proceso. Y si bien los resultados del día de la elección son muy importantes, pero son resultados preliminares. Los resultados definitivos vendrán a partir del siguiente miércoles. Entonces, no solo hay que cuidar la certeza en tener resultados preliminares rápido, con prontitud y oportunidad el día de la elección, pero también hay que tener que, no por tener resultados rápido y preliminares, se descuide la última parte. O sea, tiene que ser un contexto global, y ahí es donde yo digo que si bien lo que proponía el INE era una solución que el tribunal le vio ciertos riesgos, me parece que pueden encontrar otras soluciones, como ya lo hicieron, que pueden ser menos riesgosas, o que el tribunal le puede encontrar menos riesgos y que puede incluir de mejor manera esta certeza y esta rapidez, o sea, que los pueda armonizar de mejor manera. Pues ojalá el tribunal les vea más viabilidad, porque yo también lo que estoy pensando mientras los escucho es que también hay otros actores interesados que son los que deberían de ser, hoy no estamos hablando de ellos, o no, digamos, de manera prioritaria, pero son los protagonistas de la historia, que son los candidatos, que son los partidos, y en este caso, en la divulgación de información, los medios de comunicación, que sí van a hacer sus encuestas de salida, como se les llama, que no tienen como base los resultados de las urnas, tienen como base lo que el elector dijo que hizo en la urna, y que esas sí van a estar generando información desde la tarde del mismo 1 de julio, y además hay quien prevé, porque ha sido la práctica nuestra de todas las elecciones, que todos se declaren ganadores el día de la jornada electoral. Es decir, ¿qué hacer para contener eso que seguramente va a suceder? Medios dando resultados de encuestas y actores políticos pronunciándose sobre su desempeño electoral. Digo, ojalá que, digamos, esta nueva propuesta del INE, que creo que se va a votar mañana, ¿no?, sobre el utilizar los datos de los cuadernillos de operación, tenga la palomita, ¿no?, de ok, del Tribunal Electoral. Pero si no lo tuviera, bueno, digamos, los partidos políticos justamente y los candidatos independientes ahora sí tienen una responsabilidad, ¿no?, hacia la ciudadanía. Una, de no estarse declarando victoriosos si no tienen una información cierta en la mano, y dos, el papel de los medios que tienen justamente en cara del proceso electoral en su conjunto. Y es justamente uno de los problemas, y era una de mis objeciones, que aparte mi posición es pública sobre la decisión del Tribunal Electoral, que bueno, con ese escenario, antes de que supiéramos esta nueva salida, con ese escenario pues íbamos a tener solamente los datos, ¿no?, de los poderes privados que iban a estar, digamos, consultando a los partidos políticos, que era justamente esos datos con los que ellos iban a poder actuar. Tomar su postura. A ver, Arturo, una reacción a esto. Yo tengo aquí mis dudas al respecto. A ver. ¿Por qué? Claro ejemplo es 2016, ya lo vimos. 12 gubernaturas en juego, el día de la elección 24 ganadores. Se autoproclamaron. Que pudieron haber sido 36, exacto, pero bueno, 24. Y varios dijeron, hay que regular esto. Yo digo, a ver, tenemos suficientes reglas. Las encuestas de salida no pueden salir antes del todo el cierre. El conteo rápido, se emite un conteo rápido, hay un programa de resultados preliminares. ¿Queremos meter más reglas? Yo creo que hay un momento en el que la civilidad política, la ética y la responsabilidad de los actores políticos, por más reglas que le ponen, si ellos quieren hacer trampa y si quieren salir a declararse, a autoproclamarse ganadores, y si quieren salir a confundir al electorado, lo van a hacer, y va a ser parte de la narrativa del fraude que van a utilizar para después seguirlo haciendo. Pero vamos a poner una regla nueva y vamos a seguir sobreregulando el sistema, y después van a buscar otra manera de engañar a la población. Ese a mí me parece que es un cuento en nunca acabar. Yo creo que nunca me refería a que ahora tenemos que regular esto de nuevo. No, yo justamente hacía un llamado, ¿no?, a los actores políticos, que justamente a los contendientes, para justamente tener una actitud responsable. Y los medios también, ¿no? El problema es que ese llamado a la responsabilidad lamentablemente no ha hecho eco desde hace mucho tiempo. Claro, las cosas se facilitan, pero eso dependerá de los electores, si la elección es una elección, son elecciones abiertas, ¿no?, en las cuales ya, digamos, ahí lo que puedan decir los segundos lugares pues es marginal y es más una toma de postura. Pero ante un escenario no imposible, en las distintas elecciones, no pienso solo en la presidencial,
de márgenes muy cerrados en los resultados, pues esto sí puede ser problemático y entonces sí se requiere que la autoridad pueda en muy poco tiempo decir, estos son los datos con los que yo cuento. Perdón. A ver. Yo creo que, o sea, tu comentario tiene que ver justamente por un contexto que no podemos obviar, ¿no? Que es justamente ese contexto de desconfianza y falta de credibilidad, no solo a los partidos políticos, ¿no? Y a los candidatos, algunos candidatos, también con ese desapego y ese, digamos, discurso que pues, prevalece varias encuestas, tanto nacionales como regionales, incluso globales, lo documentan, sobre este desapego y falta de credibilidad a las instituciones. Y creo que ahí sí, no sé, creo que, hablo desde la academia, creo que a los académicos nos ha faltado como esa capacidad de socializar justamente el proceso de democratización del que venimos. O sea, no podemos decir que estamos como en los años 70, ¿no? Y no podemos hablar como de fraude, como se hablaba en los años 80, en los años 90, incluso en esos contextos en los que teníamos solamente un candidato único. Pero siento que nosotros faltamos a nuestro deber cuando, por ejemplo, ¿no? Creamos sitios en los que tratamos de documentar el fraude antes de que sepamos que ese contexto exista. Y creo que, o sea, digamos, sí tenemos una labor importante justamente para socializar lo que la democracia significa y lo que el juego democrático supone. Y de los que ustedes han venido hablando, que son de la creación de instituciones, de reglas, de autoridades, de procedimientos, de miles de mecanismos normativos para regular las cosas, Arturo. Yo creo que a mí me parece más importante eso. Uno, buscar darle credibilidad a las instituciones. Y este enfrentamiento entre ellas no ayuda en nada, ¿no? Nuevamente, creo que sí debe haber un debate, un análisis, pero no, o sea, no que se vea como un enfrentamiento, no son enemigos, por un lado. Por el otro, creo que tiene que haber un llamado de las autoridades electorales, del sector académico, de los especialistas, en fin, a la civilidad de los candidatos y a pedir que... Pero tampoco me parece un escenario catastrofista. Nuevamente, a ver, el INE está diciendo que va a poder dar conteo rápido entre 10 y 11 de la noche. Yo acabo de estar en Honduras y te tardaron 5 días en dar resultados preliminares. O sea, eso sí es un escenario polarizante. En la elección de Estados Unidos, por ahí de las 11, 12 de la noche, hubo tendencias ya más o menos claras. Y mira que se revirtieron a todas las tendencias anteriores. A lo que yo voy es... También, si vemos otros escenarios internacionales en el que hoy en día es una realidad que las elecciones son más competidas, son más cerradas, me parece que no estamos mal. Desde luego, nos gustaría que cerraran la urna y al minuto siguiente saberlo. Bueno, pues sí, a todo mundo y ya entonces en ese momento te vas a poner a ver el fútbol y ya te vas a olvidar de eso. Pero no es algo real y menos ante el contexto de las elecciones que tenemos hoy en día. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo de este bloque, nos queda uno más. Dice el clásico que la cátedra no es ni para el demagogo ni para el profeta, pero yo sí les voy a pedir que hagan profecías con escenarios legales en la mano, es decir, qué ven que va a suceder desde el punto de vista de, digamos, organización y sobre todo las eventuales impugnaciones electorales. Quédese con nosotros, esto es Observatorio Semanal. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Estamos analizando la difícil relación institucional, no personal, entre la autoridad administrativa electoral y la autoridad jurisdiccional, y creo que va a haber un momento en el que esta relación pues va a entrar de nuevo, supongo, en alguna suerte de tensión, porque si bien ahora faltan 4 meses para el 1 de julio y habrán seguramente impugnaciones y decisiones en el camino y en las campañas no serán fáciles, los partidos suelen llevar a la arena de la jurisdicción parte de sus disputas, hay un momento clave. Muchos están pensando que el 1 de julio se acabó el asunto y que el 1 de julio sabremos qué pasó, para bien o para mal, haremos fiesta o no, pero en realidad el 1 de julio se cierra una etapa y empieza otra, Arturo, y empieza la etapa de las eventuales impugnaciones a las 3,000 y tantas elecciones que tendrán lugar en el país. Así es, como lo hemos visto en los últimos procesos electorales, me parece que más claramente desde 2006, la elección no acaba el día de la jornada electoral. Al menos ahí empieza la etapa de resultados, digamos, la etapa post jornada electoral, en la que primero se hacen los cómputos de todas las casillas y en muchos casos los recuentos. Me parece nuevamente que aquí
si hay, y lo más importante de esto es el escenario, si hay resultados cerrados o hay resultados un poco más abiertos con cierto margen, eso delimita mucho de qué va a ocurrir en la siguiente etapa. Lo primero que hay que ver es si va a haber recuentos o no, si se van a abrir paquetes para volver a contar todos los votos o no, y me parece que este efecto de las coaliciones puede propiciar que se abran más paquetes, junto con lo cerrado, porque hay ciertos supuestos. Y después viene una etapa en la que los partidos políticos impugnan los resultados de la elección y se puede ya sea... O sea, ya que se recontaron, exacto, ya y que sobre se esas actas pueden irse impugnaciones. Pueden irse impugnaciones y ya sea buscar anular la votación de una casilla o buscar anular la elección en todo el distrito, en todo el municipio, en todo el estado o la elección en todo el país, ¿no? Depende del cargo. Quiero regresar al punto, pero preguntarle antes a Guadalupe. Sé que es difícil, Guadalupe, y hay que ser muy responsables en esto, pero ¿es previsible que sea una elección, digamos, desde tu perspectiva, que se vaya más allá del 1 de julio? O sea, que los partidos no se queden hasta el punto del resultado de la noche electoral? Híjole, bueno, o sea, obvio que no podemos, que los académicos no podemos hacer profecías, pero bueno, todo parece apuntar a partir de las como encuestas de opinión que están circulando por los medios, que sí vamos a tener un contexto cerrado en el que muy probablemente tendremos un escenario que va a ir mucho más allá del día de la jornada electoral. Y también quizá en las de gubernaturas, o sea, es que hay que pensar, luego se está pensando solo en la elección presidencial y yo creo que esa es una reducción absurda de todo lo que está en juego, ¿no? Justamente por la complejidad de la que hablaba Arturo, ¿no? Tenemos este nuevo fenómeno de las casillas únicas, las elecciones concurrentes, federales, locales, incluso hay entidades en las que van a haber 7, los ciudadanos van a recibir, digamos, la posibilidad de emitir 7 votos distintos, ¿no? El fenómeno de las candidaturas independientes, más las 21 maneras distintas de votar válidamente por las coaliciones. Wow. O sea, soy honesta, ni siquiera yo misma podría explicarte en este momento esas 27 maneras, ¿no? Entonces creo que sí tenemos retos importantes, ¿no? Tanto del punto de vista técnicos como jurídicos. Que aumentan políticos. Las posibilidades de impugnación. Mira, yo creo que sí, sin duda va a ser un escenario complicado. Nada más, me parece, los partidos políticos al menos se juegan el 80% de lo que gobiernan. Entonces, pues van a pelear palmo a palmo, y además hay que considerar que hay la irrupción de un partido político nuevo que ha crecido como la espuma muchísimo y que seguramente el escenario que hoy conocemos políticamente va a cambiar mucho a partir de entonces. Entonces los partidos... Ya cambió, ya hoy el escenario, ya lo que era el PRI, el PAN y el PRD, aquellos años de 3 fuerzas con una cierta identidad, se difuminó. Entonces eso va a hacer que peleen cada elección, cada lugar en el Congreso, cada ayuntamiento, cada gubernatura. Me parece que va a ser. Ahora, hay que ver nuevamente qué tanto esas impugnaciones, me parece que atienden a realmente un contexto de irregularidades y hay pruebas que lo sustenten, o atienden nada más a una narrativa para poder tener cierto un discurso juego político, nuevamente más durante los siguientes meses y esperar a que el tribunal resuelva. Aquí nada más para concluir, me parece que la fecha clave, al menos en términos de la elección presidencial, es el 6 de septiembre, que es el plazo máximo que tiene la Sala Superior para declarar la validez de la elección presidencial y entregar la constancia correspondiente al que vaya a ser el nuevo presidente de México. Sin pregunta, Guadalupe, ¿tu reacción? No, nada, es que justamente, como decía, o sea, retomo el punto, realmente, o sea, no vamos a votar solamente por el presidente el día de la jornada electoral. Hay muchos cargos en juego, pero creo que es una cosa y una lectura política que, lo decías Arturo, que no podemos dejar de parte. O sea, estamos en México, Pedro, lo que ha sucedido con el derecho electoral en las últimas 2 décadas es como tener a los ciudadanos sentados tratando de jugar un juego de mesa. Tenemos 4 horas para jugar ese juego, ponle, ¿no? En este ejemplo hipotético. Los mexicanos discutimos, aprovechamos 3 horas y media de ese tiempo para tratar de discutir sobre las reglas electorales que hay en juego y media hora para jugar. Yo pienso que es importante que ocuparnos y dar tiempo para justamente discutir las propuestas, por ejemplo, de nuestros partidos políticos y de las coaliciones. Y 2, no perder de vista que las impugnaciones de los partidos políticos y de los candidatos se ha convertido en un instrumento de estrategia política electoral. Sí, previo a la elección y después de la elección, estoy de acuerdo. Pero si tenemos a un tribunal electoral que justamente
porque esa es una línea institucional que ha seguido de, digamos, recibir las impugnaciones, ¿no?, por esta cosa de acceso a la justicia. Tenemos una judicialización, desde mi punto de vista, excesiva, ¿no?, del proceso electoral. O sea, tú dices, sí, ya esa es parte de la arena, se van a ir para allá porque las reglas forman parte del pleito, digamos, y toman mucho tiempo de los procesos políticos, pero, a ver, Arturo, solo te pongo una pregunta y la reacción si quieres a este tema, pero nos decían, hay dos maneras de combatir los resultados, quienes tengan posibilidades y pruebas para hacerlo en la sede jurisdiccional. Una intentando invertir el resultado, es decir, el segundo convertirse en primero, pero dejando la validez de la elección intacta. Otro, pidiendo la anulación de la elección, y decías tú, en todo el distrito, en todo el estado, en todo el país. A ver, esa segunda opción, ¿cómo la ven? Porque esa está sobre la mesa y es preocupante. Mira, bueno, nada más ahí decir algo muy importante de lo que dijo Guadalupe. Creo que este tema de la alta litigiosidad también es una de las causas que ha generado mayor enfrentamiento entre el INE y el tribunal. De acuerdo. Sí, y proviene en gran medida del diseño de las reglas, como dice Guadalupe. Reglas tan abigarradas, aumentan las posibilidades de impugnaciones, más tensión entre las dos autoridades. Sí, no. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mira, en la historia de nuestro sistema electoral, como lo conocemos ahorita, se han anulado 34 elecciones, creo que ya son 36 elecciones o 37 con las de 2017, elecciones constitucionales, digamos, de las que no se llevan a cabo bajo sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, de las de partidos políticos. Su gran mayoría son elecciones municipales o elecciones de diputaciones locales, un par de diputaciones federales y 3 gubernaturas, 2 veces el mismo estado. ¿Qué es lo que se advierte aquí? Además de que no hay tampoco una línea jurisprudencial que diga este es el estándar de nulidad, sino en algunas veces es un solo acto o un solo hecho se consideró gravísimo, como fue el que saliera un boxeador con el logo de un partido político y vámonos para abajo. En otros casos lo elevan a un nivel de si no me traes la prueba de que en ese momento compró el voto e influyó en su voluntad, cosa que es una prueba imposible, no la dan. Entonces no hay como un único estándar. Pero lo que sí advertimos es, entre mayor importancia tiene la elección, más cara te sale la nulidad, digámoslo así. Y yo creo que en el caso de una elección presidencial, pues el estándar es muy alto. Ya vimos la resolución de 2006. Sí hubo muchos factores que lo pusieron en riesgo, pero aún así no fueron suficientes para declarar la nulidad. Pero ahora hay reglas nuevas, ¿eh? Ahora hay reglas nuevas, como es el rebase de topes de gastos de campaña, 5%, el uso de recursos cierre de ilícitos. 5%, y algo que es demoledor. En caso de que se anule la elección, al candidato al que se la ganaron no puede volver a competir. Exactamente. Pero justamente ya lo vimos en Coahuila. Esto también es objeto de debate y objeto de empiezan ciertas subjetividades, qué se considera un gasto y qué no se considera un gasto, cómo se debe contar o no. Y el tribunal ha ido definiendo varias cuestiones de esta causal, ¿no? O sea, ha ido emitiendo varios criterios y lo que yo he advertido, de 2014 a la fecha, solo una elección se ha anulado por esa causal, fue un ayuntamiento en Veracruz y fue realmente porque no le computaron bien o no reportó bien un acto de campaña y con ese acto de campaña tuvo una cantidad de 20,000 pesos en gasto y eso fue suficiente para rebasarla. O sea, también hay una perversidad ahí, entre más bajo es el tope, más se hace, entonces tampoco creo que sea tan fácil por esa vía. Y yo creo, y con esto cerraríamos el programa, Guadalupe, que esa es una de las decisiones que en su caso debe ser más cuidada de forma escrupulosa en su argumentación por parte del Tribunal Electoral. ¿Qué dirías? Sí, no, tienes totalmente la razón. No solamente tiene que ver con una cuestión de fundamentación, sino en algo que apuntaba Arturo con el sistema probatorio, ¿no? Y la lectura que se le están dando o se le van a dar, ¿no? A las pruebas en su conjunto que presenten los partidos políticos. Y bueno, no soy una experta en el tema, pero justamente creo que uno de los desafíos, ¿no? O más bien de las trabas que tienen tanto la autoridad administrativa como jurisdiccional es esta cosa de comprobar la llegada de recursos ilícitos por parte de los partidos. No, es el punto importantísimo porque además en efecto, lo dices bien, el tema de la fiscalización va a ser determinante en ese sentido para los elementos con los cuales eventualmente llegarán las impugnaciones al Tribunal Electoral y esa fiscalización la tendrá que realizar la Autoridad Nacional Electoral para todas las elecciones en un periodo cortísimo de tiempo, lo cual es otra de estas, digamos, trampas de la ley. No es culpa del tribunal, no es culpa del INE, la ley lo mandata, pero es en verdad un mandato muy difícil de satisfacer. Sí, digo, nada más te comento, me parece que es el gran tema
Y hay un dato. En esta elección todavía el periodo de fiscalización va a ser más corto, porque como la jornada electoral es el 1 de julio y no el 1 de junio como está prevista por un transitorio de la Constitución, les dan, el INE lo ajustó a que fueran 15 días menos, pero aún así, y además, una vez que sale la fiscalización, el tribunal tiene como 10 o 15 días para calificar las elecciones al menos de diputados, o sea, es una vorágine y tantas elecciones al mismo tiempo. Creo que la fiscalización es uno de los grandes retos. Bueno, pues como decimos los abogados, yo emplazo a Guadalupe Salmorán, te emplazo también a ti, Arturo, a que estén acá muy presentes permanentemente en observatorio a lo largo, no solo estos 4 meses, porque ya vio usted, la elección no termina el 1 de julio, la elección, al menos la presidencial, se va hasta el 6 de septiembre, porque en la etapa de las impugnaciones habrá mucho que decir, habrá mucho que analizar y habrá mucho que inyectar de certeza, de certidumbre y de tranquilidad al país. Los vemos aquí, permanentemente, pero por lo pronto la próxima semana en observatorio, como todos los domingos, aquí en TV UNAM.